buenos días a todos y bienvenidos a este acto de apertura del tercer Congreso Iberoamericano sobre calidad y accesibilidad de la formación virtual. Tiene la palabra, en primer lugar, el profesor doctor don José Ramón Hilera, presidente del Comité Científico y profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos. José Ramón. Buenos días, bienvenidos a todos a esta tercera edición. Es la tercera vez que celebramos el Congreso. La primera vez en el 2010 fue aquí también, en esta misma sala. El año pasado fuimos a Chile y este año volvemos a España. Entonces, bueno, pues dar la bienvenida. Todo el mundo conoce el Congreso, puesto que son ponentes de trabajos que se van a presentar en el Congreso. Recordar que la idea era compartir experiencias para mejorar la calidad de la formación, especialmente la formación virtual, pero la novedad, habréis visto que este año se ha añadido al nombre del Congreso la palabra accesibilidad, porque pensamos que forma parte de la calidad y que es conveniente resaltarlo, y sobre todo porque el Congreso este año se está organizando con el patrocinio de un proyecto europeo que nos concedieron recientemente, en octubre, a la Universidad de Alcalá y a otros socios de universidades latinoamericanas y europeas. Y es un proyecto para mejorar la accesibilidad de la formación virtual precisamente en América Latina, y aprovechando la temática del proyecto, se va a hacer cargo durante este año y las dos siguientes ediciones este proyecto de organizar el Congreso. Este año aquí, el año que viene en Lisboa. Contamos con la persona, el profesor de la Universidad de Lisboa, que se va a encargar de la organización el año que viene, y el año siguiente en Guatemala, que también tenemos entre el público a las personas que se van a encargar de su organización, con lo cual está cubierto este año y los dos siguientes la organización del Congreso. A partir de 2014 ya veremos quién se encarga, pero nosotros nos encargaremos estos años. Y bueno, tendréis la oportunidad de conocer el proyecto del que os estoy hablando, que se llama Esvial, porque el último día, el viernes por la mañana, hay una sesión plenaria en la que vamos a presentar el proyecto, porque sí que vamos a ofrecer a todos los asistentes a colaborar. Entonces habrá un medio a través de la página web de este proyecto para aquel que esté interesado en el tema de la accesibilidad de la formación virtual que pueda participar, colaborar de alguna manera mostrando su interés en el proyecto, y ya contactaríamos con él. Entonces, bueno, no voy a dedicar mucho más tiempo, simplemente comentar, tenéis el programa, veis que al haber tantas ponencias hemos recibido casi un centenar de ponencias. Hemos tenido que habilitar 3 salas simultáneamente, casi todos los días. Entonces, bueno, pues ahí tenéis las sesiones que se van a desarrollar en cada sala, y cada uno, pues lo que más le interese, aunque todo está en el libro de actas. Si queréis oír en directo a los ponentes, pues decidid a qué sala os desplazáis en cada momento. La idea es que una vez que estéis en una sesión, pues que son sesiones de hora y media, tampoco moverse en medio de la sesión a otra sala. O sea, los cambios de sala casi que se produzcan al final de cada sesión. Y nada más, agradecer la presencia, el apoyo del rectorado, con la presencia ahora mismo en la sala de nuestro rector, pero también de 3 vicerrectores de calidad, de innovación y de comunicación, con lo cual contamos con un gran apoyo de la casa, de la universidad, y agradecer a todo el mundo, también a la dirección de la escuela y a la dirección del departamento, que son los organismos más cercanos a este congreso, ya que estamos en la escuela que dirige mi compañero José Raúl, y el congreso y el proyecto está organizado por el Departamento de Ciencia de la Computación, y contamos también con la presencia de nuestra directora. Pues muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, José Ramón. Ahora tiene la palabra el profesor doctor don José Raúl Fernández del Castillo, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Muchas gracias, señor rector. Bueno, mi objetivo hoy aquí, situado en esta mesa, obviamente es, y no puede ser de otra forma, daros la bienvenida, pero también el intentar transmitiros mi alegría y, puede sonar atópico, mi satisfacción porque este congreso, con vosotros, se celebre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, en nuestra universidad, la Universidad de Alcalá. En la Universidad de Alcalá, una universidad 5 veces centenaria, llena de tradición, de pasado, de experiencia, y con un bagaje
internacional extraordinario, pero también muy consciente de su presente y de su futuro, y creo que muy necesitada, como todas las universidades, de ir por delante, de estar en la vanguardia, y estimo, y yo creo que veo que, como comenta mi compañero José Ramón, viendo el apoyo que también recibe globalmente de la universidad con la presencia de 3 vicerrectores, es un sentir generalizado que las líneas marcadas en este congreso, las enseñanzas con un soporte tecnológico, el e-learning, y la garantía universal a la accesibilidad son líneas prioritarias, fundamentales y estratégicas de cualquier universidad del futuro, y desde luego la nuestra no queremos que vaya a ser menos. Además, para mí las líneas son especialmente entrañables y cercanas, y en esto quizás algunos de mis compañeros me tendrán que dar la razón cuando recordemos un poco unos años antes, no sé, José María, Roberto, Javier Martínez, José Ramón. Yo recuerdo cómo en el curso 98-99, fruto de los convenios de colaboración internacionales que teníamos y las relaciones, llegó una caja más o menos grande de la Universidad de Lund. Una caja que, por educación, decidimos abrir al paso del tiempo, que resultó que tiene un ordenador. Que ese ordenador, también más o menos grande, también fruto de nuestra educación, de nuestra correspondencia, la amabilidad de nuestros compañeros de investigación y de nuestra curiosidad, lo decidimos encender, y ahí apareció un Learning Management System de Lubit, que en aquel año había recibido un premio Microsoft, y que descubrimos que teníamos el orgullo de poder usarlo. Se nos decía que era el futuro de la formación, de la formación en la empresa, pero nosotros, sin ver ese futuro, éramos más bien curiosos, y entonces empezamos a cacharrear, a parametrizarlo, a aplicarlo en nuestra docencia, y poco a poco nos fuimos acercando a él en una escena que casi podría ser como la de la película de Stanley Kubrick de 2001, Una odisea en el espacio, cuando se van acercando al monolito y lo terminan por tocar. Y ese fue como una especie de iluminación en el que sí que se vio cómo podía ser perfectamente aplicado a la docencia, potenciar la docencia, alcanzar a unos alumnos cada vez más lejanos. Después de él vino el Learning Space, vino Claroline, vino Moodle, vino WebCT. Pero claro, una cosa es saber mezclar la pintura y otra cosa es saber pintar un buen cuadro. Para pintar un buen cuadro se necesita algo más que una tecnología, sino que se necesita además saber utilizar esa tecnología, saber aplicarla a la docencia, a la formación. De esa época, yo creo que como digo, puede sonar ya bastante vieja, pero que para mí tiene unos orígenes bastante entrañables, pues no sé, son las certificaciones como Lubit Educational Partners de Javier Martínez y mía, o el que Roberto haya sido designado por nuestra vicerrectora de Calidad e Innovación Docente como responsable de aula virtual, que da servicio a todos nuestros alumnos de grado y de posgrado, y que confiamos en que el año que viene, si todo sale más o menos bien, pueda dar también soporte a nuestro grado en Sistemas de Información en modalidad semipresencial, que permitirá un acceso remoto a nuestros alumnos y traspasar las fronteras de la demarcación territorial. Y yo creo que también están los orígenes al menos de la ilusión por celebrar este tipo de congresos. También de esta época, este tipo de congresos sobre esta temática. También de esta época, y sí recuerdo también muy cercano y muy comprometido, a José Ramón Hilera, dedicado a los mecanismos de estandarización y de control de calidad, de accesibilidad, no ya solo de los sistemas basados en aprendizaje, sino de la accesibilidad como tal. El acceso universal ha sido una de las piezas fundamentales también que ha movido nuestro departamento, y porque en aquella época yo era miembro del departamento sobre todo, y es algo que también está en los orígenes interpreto de este congreso. Pero bueno, yo tampoco me quiero extender mucho más, pero sí que quisiera también manifestar otra cosa. Este congreso se desarrolla en el marco de un proyecto ALFA, un proyecto iberoamericano, y es un congreso iberoamericano. Y para mí también es especial
porque en cierta medida es la evolución o la continuación de otro proyecto Alfa. Algunos de los integrantes del anterior proyecto Alfa están aquí presentes hoy. Un proyecto Alfa en el que yo participé modestamente, que era el proyecto Alfa dirigido por Elena Campos y, en gran medida, aunque él indudablemente lo negaría por su modestia, por Daniel Meciat, del Departamento de Automática. Ese cariño y esa continuidad en el trabajo también es algo que me llena de regocijo, y no menos por el hecho de que estemos hablando de un Congreso Iberoamericano, muestra y símbolo de lo mucho que nos une, de los muchos nexos y de los muchos vínculos que podemos establecer, y sobre todo España desde Europa, pero obviamente actuando como puente y como relación, que la tenemos y es tan clara y tan maravillosa con América, con nuestra América Latina, con nuestra Iberoamérica. Como escuela, la confianza en que los procesos y las conclusiones derivadas de este Congreso me quiten dolores de cabeza en hacer de la docencia de nuestros alumnos más clara, más cercana, con más eficacia y permitiéndonos pues alcanzar mayores cotas y, si cabe, mayor prestigio. Sin más, y ya con esto termino, muchas gracias por la oportunidad de poderos dirigir estas palabras, y muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos. Querido director de la escuela, querida directora del Departamento de Ciencias de la Computación, querido profesor Hilera, vicerrectora, vicerrectores, compañeros, profesores y amigos visitantes de la universidad asistentes a este congreso. En primer lugar, a todos los visitantes, bienvenidos a la Universidad de Alcalá. Ya lo ha dicho tanto José Ramón Hilera como el director de la escuela, que para nosotros es un placer contar con la presencia hoy aquí, a lo largo de estos días, para este congreso, de muchos colegas de universidades iberoamericanas y europeas. Es evidente que es importante que se reúnan tal número de ponentes procedentes de los países, de universidades de países que están ahora involucrados en el proyecto Alfa junto con la Universidad de Alcalá. Son 10 universidades de 10 países distintos, 3 europeos, Finlandia, Portugal y España, pero también 7 países iberoamericanos de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú. Creo que no me olvido de ninguno de los 7. Estos son los que están colaborando en este proyecto Alfa. Es el tercer proyecto Alfa, entiendo, que estamos, en el que estamos trabajando. Y para nosotros tiene además una significación especial, no solo por ser el tercer congreso y el que organizamos la segunda vez en la Universidad de Alcalá, como ha dicho antes José Ramón. En octubre pasado colaboramos con nuestros colegas chilenos en la organización del segundo congreso en La Serena, y el primero lo hicimos también en Alcalá. Ahora este tercero, con el nombre nuevo de Tercer Congreso Iberoamericano sobre calidad y accesibilidad de la formación virtual. Hay una de las señas de identidad de la universidad que ha puesto de manifiesto el director de la escuela cuando ha hablado, es la gran vinculación, evidentemente, iberoamericana que tiene la Universidad de Alcalá, una larga tradición de siglos de solidaridad y de trabajo conjunto con muchas universidades en Iberoamérica, pero otra que es muy importante en el espacio concreto de la formación y de la educación es el de las políticas que seguimos y que estamos implementando en tiempos muy recientes sobre accesibilidad. Para nosotros esta es un aspecto fundamental de lo que significa la formación y la educación. De hecho, la universidad tiene establecida una unidad para atender a la discapacidad y tiene además todo un programa de implementación de políticas que quieren facilitar la integración de estudiantes y de personas con discapacidad a la educación. Por eso me complace especialmente que este congreso, que tiene además esa orientación en el propio título, el de
educación superior virtual inclusiva en América Latina y que tiene además el subtítulo de mejora de la accesibilidad, está muy vinculado a preocupaciones y a acciones que estamos realizando conjuntamente con un número importante de organizaciones que se ocupan en España de la discapacidad. Por eso quiero agradecerles a todos la presencia y la colaboración en estas políticas, que yo creo que es una obligación de una institución pública como es esta, o de una institución de formación superior en el ámbito público. Y quiero agradecer, evidentemente, a la Organización Mundial de Personas con Discapacidad la colaboración que nos presta en el Congreso y también muy especialmente al proyecto Ática, que son los colaboradores con los que hemos venido trabajando de la Seguridad Social, porque nos han permitido también que la Asociación Internacional de Seguridad Social se involucre en la organización de este evento. Ya saben todos ustedes que además de las 10 universidades que participamos, está también, dentro del proyecto Alfa, está también la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y la Asociación Internacional de Seguridad Social, además de el propio Virtual Educa, que forma parte de la organización. Y me gustaría, al mismo tiempo que les doy la bienvenida y les agradezco la presencia hoy aquí, agradecer y felicitar a los organizadores de este congreso. Yo no estoy acostumbrado a ir a congresos donde ya le entreguen a uno las actas el primer día editadas por completo, ¿no? ¿Qué van a hacer el resto del tiempo si ya están editadas? Me pregunto, ¿no? Supongo, ya sé lo que van a hacer, evidentemente es una pregunta retórica, pero viene muy bien tener los textos, porque efectivamente esto va a facilitar mucho luego el que uno pueda hacer un seguimiento de lo que puede escuchar, de lo que va a debatir con los congresistas y, evidentemente, en aquellas sesiones en las que no puede estar, porque no podemos estar en 3 sitios al mismo tiempo, poder efectivamente llevarse los materiales ya editados. Esto yo sé lo que supone, porque normalmente uno va a un congreso y suele tardar muchos meses, incluso varios años, en recibir luego las actas, ¿no? El tenerlas el mismo día en el que se inaugura el congreso, lo que significa, evidentemente, es que los organizadores, y quiero felicitar especialmente a José Ramón Hilera por el trabajo y a Luis Bengoechea, ¿no? que son los... Bueno, quiero decir, pero los dos editores son evidentemente los responsables de este voluminoso libro, donde se reúnen 97 ponencias, entiendo, y desde luego es un motivo de satisfacción para los organizadores poder presentar a todos los ponentes hoy este volumen. Así que mi más cordial enhorabuena a Luis y a José Ramón. Y como digo, a todos ustedes mi bienvenida, mi agradecimiento porque estén presentes hoy aquí y espero que estas jornadas les resulten fructíferas y que puedan al mismo tiempo disfrutar de esta universidad. Muchas gracias y se declara inaugurado este tercer Congreso Iberoamericano sobre calidad y accesibilidad de la formación virtual. No me voy del todo, porque me ha pedido el organizador me ha pedido el profesor Hilera que presente a la ponente y lo hago con mucho gusto. La ponente con la que inauguramos las jornadas es la profesora Leonor Margalef. Ella es en este momento vicerrectora de Calidad e Innovación Docente de la universidad. Es profesora en el Departamento de Didáctica. Tiene una amplia experiencia en la formación de profesores. Desde hace mucho tiempo yo vengo trabajando con Leonor porque lo ha hecho ella, ¿no? Pero hemos trabajado juntos en poner en marcha un plan que yo creo que se ha demostrado a lo largo del tiempo muy fructífero en esta universidad de formación de profesores universitarios para la docencia universitaria
y tiene ahora, desde hace un par de años, como vicerrectora de Calidad e Innovación Docente, el cometido de establecer todas unas líneas para la mejora de la formación en la universidad, dentro de lo cual está, evidentemente, la formación virtual también. Así que, disculpándome con ella porque tengo que atender otras obligaciones y no la voy a poder escuchar, les dejo a ustedes con la intervención de la profesora Leonor Margalef. Gracias, Leonor. Voy a ir comenzando con los agradecimientos, porque, bueno, ya en la inauguración y lo que habéis estado, se ha mostrado el trabajo que significa, sobre todo la continuidad y la sistematicidad, que ya estamos en el tercer encuentro, en el tercer congreso, y hay posibilidades de un cuarto y un quinto, con lo cual eso también asegura una línea importante de trabajo y consolidación en los temas de la calidad, ¿no? Como veis, es muy amplio la temática y el tema, y por eso cuando me hicieron la propuesta dije, bueno, que bien interesante, y luego dije, me arrepiento cuando uno está, pero a medida que fue pasando el tiempo y preparando ya el encuentro en sí, me alegro que hayan contado conmigo, porque me ha permitido hacer por lo menos un recorrido, un pensamiento, un análisis de lo que estábamos trabajando, en mi caso en temas de calidad, y como responsable de la formación virtual, que no técnica ni experta en estos temas, pero sí quería, desde ese respeto en el que estamos todos hoy, poner en voz alta algunas ideas y reflexiones y compartirlas conjuntamente, porque creo que tenemos, o tenéis, mejor dicho, unos días por delante para poder avanzar en este tema. Si hago un recorrido, y ya se ha dicho aquí también, antes el acento estaba más puesto en la calidad de la formación virtual en los primeros encuentros. Ya había temas de accesibilidad desde el principio, pero ahora también se le ha querido dar un protagonismo, y tenéis otros ponentes y otras temáticas para hablar del tema de la accesibilidad. Como les decía, yo solamente me voy a centrar en la calidad del proceso, y ver desde una óptica y de un recorrido no solo lo que significa la calidad en sí y los temas de formación virtual, sino poner en voz alta hacia dónde podemos ir, o qué tendencias, o cómo recorrer. Cuando vi en este caso, no lo había visto en el libro, que es estreno, y ahora, pero sí en el afiche del Congreso, al principio dije, qué foto más curiosa, y por qué la habrán elegido. Y a medida que fui preparando la presentación, dije ni que hubiera hecho una relación o aposta, porque creo que en realidad aquí estamos en un camino que creo que no es tan recto como se ve en este trocito que está aquí en la imagen, pero sí que se ve un horizonte, y vemos esa perspectiva y esa línea hacia la cual podemos ir. Y creo que hasta ahora no ha sido a lo mejor tan fácil. Ahora incluso en la imagen se puede ver como que desciende, que hay una pendiente hacia abajo, pero creo que para llegar aquí hemos ido haciendo varias pendientes en este sentido. Simplemente voy a explicar unas propias cuestiones que tienen que ver con el punto de partida hacia el cual podemos llegar, hacia cómo podemos abordar en nuestro contexto el tema de la calidad, de qué calidad estamos hablando, porque depende de eso y condiciona mucho, y qué retos podemos afrontar y hacia dónde podemos ir, ¿no? Dentro del punto de partida, yo creo que ya no cabe ninguna duda del protagonismo, diríamos, que ha adquirido el tema de la calidad. Llevamos toda una década, por lo menos desde que se ha empezado a instaurar el proceso de reforma. Para los que están más en el contexto europeo y en el contexto iberoamericano también se ha trasladado de la misma problemática y los mismos temas, y ya nadie duda de que tiene que haber o asegurarse la calidad en todas las fases y dimensiones en realidad de la educación superior y del sistema universitario como tal. ¿Y aquí qué ha pasado? Bueno, ahora sí. Ese protagonismo
creo que ha ido dándose de distintas maneras, por lo menos, y lo veremos luego en nuestro contexto también, ha tenido que ver con un desarrollo desigual. No se ha dado igual en todas las dimensiones. Quizás hemos empezado más centrándonos en asegurar sistemas de calidad o en centrarnos en las titulaciones, luego en el profesorado y en sus procesos de acreditación. También ha pasado por la actividad docente y que hay que evaluar también esa actividad docente. La formación virtual ha entrado más tarde, pero también se ha desarrollado en los últimos años con mucho auge. Quizás la evaluación global, interconectada de todas las instituciones, ha ido quedando como una justaposición y una suma de partes de todos estos procesos. Esto ha tenido también desigual proceso en todos los sistemas europeos. Si nos ponemos a hablar luego qué ha pasado en Portugal, Finlandia o en otros países, vemos que han ido tomando carices diferentes. Si bien hay directrices europeas que tienen que cumplirse como estándares de calidad, requisitos, indicadores y criterios, no se ha dado igual ni en todas las dimensiones ni en todos los sitios. Y esto también tiene que ver porque ha habido marcos de referencia muy distintos, tanto epistemológicos, ideológicos como prácticos. Y muchas veces lo que hemos hecho es centrarnos más en la calidad como gestión de la calidad y en tomar cosas de la gestión de la calidad empresarial y trasladarlo al sistema universitario, que como sabemos tiene su particularidad en muchos aspectos y a veces esa traslación tampoco ha resultado coherente en algunos casos o clara y ha dado esta sensación a veces, como decía yo, de fragmentación o de sobresaturación de dimensiones a evaluar. Y a pesar de haber recorrido todo ese camino, muchas veces se ha ido camuflando la finalidad para el cual decía que asegurábamos la calidad, que era justamente para mejorar los procesos de enseñar y aprender en la universidad. Y a veces esa finalidad ha quedado más camuflada en cuestiones de carácter o más técnico, más práctico o hasta a veces mucho más burocráticos, y hay que ver qué impacto ha tenido realmente eso en esos procesos de mejora del aprendizaje. Nos pasa igual en la formación. Hemos avanzado un montón y si aquí se ha hecho hasta recorrido, pero ya no se trata de debatir o discutir de qué plataforma es la mejor o la ideal, sino realmente cómo eso ha ayudado a esos procesos de aprendizaje y si estamos favoreciendo eso en el contexto de la sociedad actual. Para analizar un poco qué ha pasado con todo eso, tenemos distintos, y en la ponencia están desarrolladas, así que no me voy a entretener ahí, distintos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con los estudios que hace la Asociación Europea de Universidades, en donde está viendo si realmente se ha instaurado una cultura de la calidad, porque pasar de cuestiones o de sistemas o procedimientos a llegar a una cultura de la calidad necesitamos tiempo para ser interiorizada. Desde esta asociación se están realizando distintos proyectos que tienen que ver en cómo poder mejorar esa evaluación institucional y qué es lo que está pasando. Incluso se hacen eventos, encuentros, etcétera, para poder ir analizando. Pero no solamente lo hace, y eso creo que lo habéis visto bastante en el primer congreso, así que no me voy a demorar en ello, es que esta asociación forma parte a su vez de la Asociación Europea para asegurar la calidad en educación superior. Pero integra también no solo las universidades, sino también las famosas agencias de calidad. Aquí tenemos nuestros amores y contradicciones con las diferentes agencias y en distintas fases y procesos cada uno la va sufriendo, de aquel profesor que se presenta a una acreditación hasta una titulación que nos demoran o no en verificar o ahora en seguir o acreditar. Para formar parte de esta asociación, diríamos, tienen que estar también estas agencias acreditadas, certificadas, formar parte de ellas y en conjunto, en realidad lo que podemos sacar de todo esto es que han realizado toda una guía de estándares e indicadores, no solo técnicos, sino en todos los niveles, tanto de una institución o una titulación, que son los que se han ido poniendo en marcha para hacer la evaluación de la calidad. Y en el ámbito ya, y eso lo sabéis vosotros mejor,
Está aquí, la había puesto simplemente para que vieran cuáles eran las agencias que estaban en España. Nos falta si bien ahora ya aparece la agencia de ANECA como la agencia nacional, ahí todavía no estaba acreditada nuestra agencia de Madrid, que es la CAP, que estaba en procesos y ahora ya va a poder formar parte de esto porque ha adquirido la certificación. ¿Para qué cuento todo esto? Porque depende qué nivel tienen de acreditación estas agencias, que son las que nos verifican las titulaciones, las que nos marcan y determinan toda una serie de cuestiones. Entonces, los que entran a formar parte de todo este conjunto son los que van aplicando estos indicadores de calidad. Pero luego también tenemos lo específico de la formación virtual y la Fundación Europea de la Calidad para el e-learning, que también eso ya lo habéis desarrollado de cierta manera en algunos otros congresos, va marcando los temas que tienen que ver incluso con buenas prácticas, que cómo se incorporan las TIC, qué medidas o qué no, cuáles son intercambios de experiencias, van orientando y realizando encuentros. Pero su objetivo también es asegurar la comparabilidad y el reconocimiento de esas titulaciones o formaciones, tanto más formales como informales, que tienen que ver con la calidad. Y para eso instaura la certificación UNIC, que es la que se utiliza para acreditar o certificar esa calidad. Ahí tenéis las páginas web para los que luego queréis analizar, porque están desarrolladas en toda una serie de fases y procesos de desarrollo que se tienen que ir cumpliendo en cada una de esas etapas de formación virtual y cómo aseguran las guías y los criterios. Pero con todo esto, lo que podemos decir que hemos ido garantizando es hasta qué punto esos sistemas, que a veces, como decía yo, se han burocratizado o se han desarrollado de manera diferente, nos permiten asegurar una calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial en algunos casos como virtual en otros, y cómo se van intercambiando. Si ponemos a la calidad, todo tiene que ver con la calidad, y ahora le podemos agregar la accesibilidad y en otro congreso otro tipo de cuestiones, porque es un fenómeno complejo que está totalmente interrelacionado con dimensiones que son difíciles de separar o abordar. Y no hay que perder de vista que el objetivo de todo esto también es asegurar esa comparabilidad, el reconocimiento con unas certificaciones, acreditaciones que sean viables y reconocibles. Entonces, que también el acento o la finalidad está en otra cuestión, que es lo que a veces extrapolamos en general. Pero ¿qué pasa en nuestro contexto? Los que sois de fuera podéis ir haciendo vuestras extrapolaciones para ver si se dan situaciones similares o no. En mi caso puedo hablar por nuestro contexto, en el cual hemos optado por seguir estas fases de un proceso centrado básicamente en las titulaciones. Si bien se ha hablado de un sistema de garantía de calidad de las instituciones, de los centros, se ha puesto mucho el acento, luego se ha centrado en la verificación o en el control ex ante. Ahí es donde se han puesto todas las energías, no tanto en el seguimiento, en ver qué pasa o cómo se ha desarrollado para acreditar, sino que se ha puesto mucho el acento en la fase previa, que es en la fase de lo que aquí llamamos la verificación, que dan estas ANECA como agencia nacional y algunas de las que están acreditadas, con lo que ha dado lugar a un proceso que está fuertemente regulado. Y está regulado en el inicio, lo cual no garantiza que luego eso se implemente de esa manera, si bien luego siguen fases de seguimiento y acreditación. Pero se pone mucho acento y a veces hasta con dudas de pérdidas de autonomía desde la institución en sí, porque se regulan a lo mejor cuestiones que tienen que ver más con actividades formativas, con procesos de evaluación, con metodologías, con incorporación de TIC, que es difícil prever. Y porque además nos exigen cuestiones que tienen que ver a veces con estimar tasas e indicadores de resultado para unas competencias que se supone que son cada vez más complejas, y cómo hacemos
para reducir esa enorme complejidad en unos indicadores tan medibles o cuantificables. O sea que ahí mismo quizá ya se pone en peligro ciertas cuestiones que tienen que ver con la calidad. Por eso es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué efectos está provocando o qué resultados está generando este proceso tan centrado? En nuestro caso, y para los que sois de fuera básicamente, los demás creo que ya lo conocen y lo padecen en muchos sentidos, incluso desde nuestro vicerrectorado, que nos toca hacer ese papel de ir asegurando que se den estas fases para poder luego acreditar nuestras titulaciones. Como les decía, el acento ha estado puesto en la primera parte, en ese proceso de verificar. Cuando vemos que el seguimiento quizás sería lo más interesante, ver qué ha pasado, qué se ha hecho, cómo mejorar. Se insiste constantemente que esto es todo un proceso de mejora, pero ¿qué se está entendiendo por mejora? ¿Qué márgenes de maniobra nos dejan para la mejora y la modificación cuando a veces el acento está ya tan puesto en esto que tenemos que ligarnos a lo que ha estado puesto en estas memorias o en estas cuestiones de puntos de partida que están en los procesos de verificación. Entonces, quizás el verdadero proceso de calidad se encontraría en ese desarrollo y en esas posibilidades de ir analizando e ir generando de una manera mucho más ágil esos procesos de calidad, ¿no? Esto en sí ya ha ido creando muchos problemas que han sido analizados básicamente de maneras críticas por algunos autores, y les voy a leer simplemente, aunque está luego ahí en la publicación, una pequeña cita de un experto y un experto europeo que dice, el sistema español constituye un caso aparte. Aunque las políticas de calidad y rendición de cuentas se han consolidado con la misma fuerza que en muchos otros países, no se puede afirmar que hayan contribuido suficientemente a la mejora de la calidad, ni sobre todo a la excelencia de la oferta de programas formativos o al cambio del modelo de gobernanza del sistema universitario. A veces nos hemos centrado más en cuestiones de forma, y esto no es solo el experto está analizando esto, a lo mejor se da igual en otras cuestiones, pero aquí se ha puesto demasiado el acento, y otros autores que analizan en una publicación reciente de un estudio señalan lo mismo, que quizás esto ha generado una parálisis de otros sistemas de garantías más eficaces porque la atención se ha puesto demasiado, o las agencias se han centrado demasiado en este programa de verificación que nos ha provocado bastante, a veces, burocracia. A lo mejor era necesario, llevamos un camino que también había que instaurar, nos guste o no nos guste, ahora tenemos políticas de calidad, estemos de acuerdo o no, hemos pasado desde una verificación de gastos a una rendición de cuentas a tener también una política de calidad. Esa es la buena noticia y el aspecto, pero también son cuestiones culturales que las vemos constantemente. Para hacerlas propias hay que ir incorporando, no tanto porque haya un procedimiento P, A o M, sino porque estamos convencidos de que hay que ir buscando ese proceso de calidad internamente. Por eso, entrándonos ya un poquito más en el tema de la calidad en la formación virtual, ya hace tiempo también Sangra hablaba que había dos tendencias en lo que estaba pasando con la evaluación de la calidad en la formación virtual. Una que tenía que ver con el tratar de evaluar esa calidad de forma similar a lo que pasa en la enseñanza presencial, se adapta, se complementa, pero no se modifica sustancialmente, y otra tendencia que dice que está muy centrada en los estándares y en estándares de carácter técnico. Y si vemos, dije yo, esas tendencias estarán presentes entre nosotros o no, o cómo se han ido desarrollando. Quizás en un escenario ya tenemos antecedentes que gracias a este congreso están recogidos, sistematizados y nos permiten analizar un poquito qué ha ido pasando, aunque sea de manera micro y en nuestros procesos. Ya en este primer encuentro había muchos temas relacionados a la calidad. Quizás en el segundo se pierden un poco más en cuestiones más relacionadas con experiencias, procesos, o cómo utilizar esas tecnologías, e indirectamente hablan de calidad y hablan de buena o mala calidad, aunque no se defina tanto.
Aquí en y si lo revisáis, como está todo disponible, pues podéis acceder no solo en el formato, sino en Internet, y se pueden consultar. Había ya unas líneas, por ejemplo, en las que hablaban de la necesidad de que esos procesos de verificación que hacía NECA para titulaciones presenciales se deberían completar para las semipresenciales, porque no eran lo mismo, o las que eran totalmente online. ANECA 2 o 3 años, bueno, un poquito más, en 2012, en enero, ha sacado una pequeña guía para decir, bueno, aquellas que se presenten por una modalidad semipresencial, además de esto, tienen que adaptar. Pero seguimos teniendo un peso fuerte de lo presencial y esa misma verificación sigue pasando ese proceso y realmente se adapta. Luego, en ese mismo congreso hay otras personas que hacen un paso más y dicen, tendríamos que desarrollar toda una serie de indicadores nuevos y propuestas para el Verifica como guía, pero no nos salimos de la misma, la consideran válida, pero no se hace una modificación sustancial como sería una de las tendencias que decía Sangrá. Es lo mismo desde la presencial adaptado hacia lo semipresencial. Como realmente las modalidades no están, como vemos en este otro encuentro y en el que estamos ahora, que se ve como un camino que hay que continuar, habrá que seguir indagando. La otra línea o la otra tendencia es la que me refería, que Sangrá dice que ha habido un fuerte peso en los estándares de calidad. Aquí también, en el primer congreso, tenían la valiosa colaboración de, bueno, no está ahora el profesor Hilera, pero ahí está con la norma UNE 66181, creo que es ese número, que es específica para la formación virtual y para la formación en educación superior, que desde AENOR se ha ido trabajando y se ha ido permitiendo poner el acento, diríamos, en esos temas ya específicos. Sin embargo, todo este tipo de cuestiones, ya que no está, lo vamos a citar a Hilera y Rodrigo, que creo que es los que decían, en este sentido, dice, este nuevo estándar, refiriéndose a la norma, permitirá a los suministradores de formación virtual identificar la calidad de su oferta de una forma clara y reconocida y mejorar su comercialización, y a los clientes y alumnos seleccionar la oferta formativa que mejor se adecúa a sus necesidades y expectativas. Aquí vemos que hay un acento puesto en los estándares y en las normas para poder garantizar en esto está casi en términos comerciales de oferta y demanda y clientes, pero que es extendida a todos ámbitos que no solo sea la educación superior. Sin embargo, en el tema de los estándares se ha avanzado más en los estándares técnicos. Así es que esto también ha ido generando luego varios debates, no porque estén mal ni sea que haya que seguir avanzando todavía, sino que además de eso necesitamos otro tipo de indicadores, elementos, prácticas y fijarnos en otra cuestión, que no solo sean esos estándares de calidad. Por eso y me pareció interesante, en un artículo que Adel, Belver y Belver decían, habría que abrir nuevamente el debate en relación a los estándares, porque dice, han hecho todo un análisis muy detallado de lo que había, en este caso en Andalucía, de formación virtual. Antes José Raúl citó cómo hemos ido evolucionando por diferentes plataformas y demás. Entre esas, han hecho estudios de cómo estaban los diferentes campos virtuales, si bien es restringido a campos más formales y no de redes nuevas o de otras cuestiones, que quizás también eso ha sido predominante. Nos hemos centrado demasiado en temas de plataformas y learning, y ahora las tendencias ya que plantea Horizon y demás cada vez nos van cambiando todo este tipo de debates y encuentros, que habrá que ver también cómo las incorporamos o no las incorporamos, las compatibilizamos o complementamos. Ellos decían, llama poderosamente la atención los enormes esfuerzos dedicados a unos estándares que en el fondo no garantizan más que la interoperabilidad técnica de materiales de lecturas y ejercicio. Y citan a Willey, que dice, este desequilibrio se debe a una hegemonía de la informática en una tarea eminentemente pedagógica.
aquí no nos vamos a meter en debate que estamos entre pedagogos e informáticos, pero sí llamar la atención, y quizás contra los pedagogos, que ha habido un esfuerzo muy grande en centrar en estas cuestiones técnicas e informáticas para que se pueda permitir esa realmente operabilidad, reusabilidad y todos estos criterios, y a veces se ha debatido menos de cómo pueden estas cuestiones mejorar procesos de aprendizaje, no adaptar a lo que ya estaba y a visiones más tradicionales de enseñar y aprender, sino cómo podemos trabajar de manera integrada estas dimensiones y otras más, porque sabemos que las dimensiones del contenido, que a veces nos hemos centrado más en visiones de seguir transmitiendo información o conocimiento, por más que citemos muchos autores constructivistas y apelemos a la psicología, pues a veces sigue siendo esa visión más tradicional del aprendizaje, con una muy buena visión técnica, diríamos, porque en eso sí que han hecho una buena tarea. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la formación virtual, lo dejo ahí en esas dos tendencias que parece que siguen siendo presentes o estando presentes, incluso entre nosotros, y que habría que empezar a buscar nuevas preguntas, nuevos retos o nuevas maneras de integrar en esta formación virtual. Quizás para ello habría que dar un paso un poco más ambicioso, que lo voy a dejar ahí porque no me voy a entrar a detallar todo esto más en este contexto, de qué calidad estamos hablando, porque podremos seguir debatiendo, pero si no definimos un término tan complejo, tan polisémico, que depende quién lo ve, desde qué visión y de qué perspectiva define la calidad de una manera diferente, con todas las aristas que esto tiene, podemos hacer a veces hasta un diálogo de sordos. Lo importante es que haya referencia. A veces hablamos de calidad en general en nuestras comunicaciones, ponencias, formaciones, etcétera, pero podemos estar pensando en algo muy diferente. Entonces, quizás una primera tarea sería que cuando hablemos de esta calidad intentemos ir más allá de lo que puedan ser estas mediciones o estos estándares, si lo consideramos. Si estamos hablando en este ámbito, nos quedaremos en ello. Y creo que habría que empezar, y esto como reto, porque dije que no solo habría que traer aquí análisis, sino también ideas de futuro para que este camino, a lo mejor ahora, una vez que vemos el horizonte, no hemos visto que está pendiente, cuando lleguemos abajo vuelve a subir, o tiene unas bifurcaciones que no sabemos por dónde ir. Y yo creo que ahí está el reto, empezar a pensar la calidad de una manera también más contrahegemónica. ¿Qué quiero decir con esto? En que a veces, desde que hay estructuras de poder, sabemos que la calidad es un constructo social y como tal se construye, como tantos otros términos. Aquí muy relacionado está el de la excelencia. Ahora que entramos a grandes debates de quiénes van a ser excelentes y quiénes no, hablamos ya hasta de sexenios de excelencia. Bueno, a ver qué va con esto, quién se considera que son constructos sociales. Entonces, como tal, podemos también redefinir nosotros y en estos ámbitos en los cuales consideramos que tenemos cierto poder en tomas de decisiones, intentar pensar, por lo menos integrar esa calidad de otra manera o poner en algún momento el acento en esos procesos. A los resultados llegamos, y no es que se desprecie los resultados, pero si ese proceso es de calidad y garantizamos el camino de un proceso de calidad, más seguro es que lleguemos a ese resultado. El problema es que a veces pasamos, y además por la presión en el mundo actual, a tener resultados cada vez más medibles, más cuantificables. Los rankings nos hacen aquí menudo favor, porque como además tenemos que estar preparándonos en un reciente encuentro que hizo ENCUA en Madrid, que había representantes de todo el mundo, pero básicamente asiáticos, mostraban lo pernicioso que les estaba resultando el tener que trabajar básicamente para los rankings, aunque el de Shanghái es uno de los más famosos y demás. Ellos mismos hacían ya una crítica a entender la calidad y la selección y esta competitividad en base al tema de los rankings. Entonces, todo esto nos llevaría a pensar, sabemos que somos en este sentido a veces poco independientes porque es lo que lleva las estructuras, pero por lo menos a ir analizando este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué retos podemos afrontar
o qué tendencias o qué líneas hay para intentar trabajar de una manera más interconectada. Si vemos, cada vez surgen más etiquetas nuevas, que a veces parecen modelos o parecen moda, pero que muchas tienen varias cuestiones en común. Revisando para preparar aquí algunos de los retos, me acordaba de la presencia que tuvimos aquí para nuestro ámbito de formación, de una profesora de Holanda que nos presentó el modelo TAPAC, que es el modelo que estaban utilizando de integración de y ahora lo veremos un poquito más en detalle, en intentar integrar el contenido, la pedagogía o la didáctica y las tecnologías y trabajarlo de manera integrada, o el diseño universal de aprendizaje, que también, ya que hablamos de aplicabilidad, intenta también de la mano del CAS en Estados Unidos trabajar esa aplicación de las tecnologías, pero no para tener que estar haciendo una adaptación a la diversidad o a distintas aplicaciones, sino que de entrada esa propuesta curricular ya sea inclusiva, esté en múltiples formatos, tenga múltiples expresiones, responda a las necesidades diversas de los estudiantes, intente tener un modelo mucho más flexible y abierto. Entonces, desde ese diseño ya estamos intentando acercarnos o responder, pero aquí el eje es otro, no es la tecnología o la herramienta en sí, sino que queremos para qué modelo, para qué propuesta de aprendizaje, y entonces ahí entran en juego. O la otra, que habla de aprendizaje invisible, que cuando lo leí dije, uy, otra cosa más, ya tenemos aprendizaje de todo, profundo, no sé, y ahora dije, bueno, aprendizaje invisible, pero cuando uno lee, por lo menos lo que plantea Cobo y Marojo en ese aprendizaje invisible, pues no vuelve a ser más de lo mismo, en el sentido de decir, hay que visibilizar todo lo que entra en un proceso de aprendizaje en donde el cual las tecnologías es una manera diferente de abordar y en donde lo que hay que cambiar es ese diseño tradicional. Seguimos tratando de encajar todo a nuestro modelo tradicional de formación. Entonces, esas tres líneas quizás son las que pueden ayudarnos a buscar pautas o líneas. Si no tenemos las tendencias que vienen, y que el informe Horizon cada tanto tiempo nos va acercando, y yo me agobio mucho cuando lo leo porque dice dentro de 2 años o de 3 ya será el aprendizaje móvil, y cuando vas llegando y ves que vas pasando el tiempo y si nosotros seguimos casi aquí con lo mismo, ya pasaron las redes, ya decayeron, ya volvieron, y es como que vamos muy a la retaguardia más que a la vanguardia, entonces parece que las cuestiones técnicas pueden ir por un lado y estas otras cuestiones, y entonces ahí es donde queda la calidad y donde queda nuestro rol, ¿no? Entonces, para garantizar esa calidad en los procesos, podemos ver, como decía, estas tendencias. En el caso del modelo TAPAC, que como todo viene del ámbito anglosajón, y son profesores de Estados Unidos que proponen como sí, no deja de ser un modelo que a lo mejor dentro de 2 años ni escuchemos hablar de él, pero sí lo interesante es que hacen ese planteamiento global de relacionar las 3 partes que aparecen en todo proceso. La cuestión del contenido, hay diferentes, y aquí estamos, epistemologías y contenidos que se construyen de manera diferente de acuerdo a qué campo de conocimiento, pero a veces nos hemos cerrado tanto que también queremos que sea para nuestra disciplina, porque no vemos las posibilidades de la interdisciplinariedad, de las interconexiones y de cómo trabajar, de cómo, y eso es un debate que se da en lo presencial, mucho más en lo virtual, pero en lo virtual quizás traspasar esas fronteras del contenido del especialista de mi asignatura es mucho más fácil, y así vemos ejemplos que se están dando en distintas universidades que ya utilizan contenidos mucho más abiertos, diseño de actividades más globales e interconectadas, que hay que ver que si yo introduzco un cambio en el contenido, lo tengo que introducir también en la pedagogía y también en la tecnología. Lo que hacemos a veces es ir en uno de ellos intentando cambiar, pero esto está totalmente alineado y necesitamos trabajarlas de manera global. Y a veces se mantiene constante el tema de lo que entendemos por enseñar y aprender, nuestras concepciones, cómo hemos aprendido nosotros, porque no tenemos experiencia vivida muchas veces en esos procesos de construcción. Entonces adaptamos a nuestras concepciones de lo que es a nuestras culturas y ahí queremos trabajar a partir de eso. Quizás ese cambio o esa revolución pase por, como dicen estos autores,
poner en relación estos elementos. Por eso aquí planteaban desde que no solamente es un tema curricular, ni de contenido, sino también habrá que investigar, explorar, crear, buscar otras formas mucho más abiertas y flexibles. El tema de las actividades muchas veces es lo que ha quedado como olvidado en todo este tipo de cuestiones. Si es autónomo, si lo leen, si me entregan un trabajo, cómo yo diseño entornos ricos en el que esas actividades sean las que me permitan integrar, utilizar, construir, colaborar creativamente. El tema de las comunidades de aprendizaje también lleva tiempo dando vuelta por la esfera, pero también se entiende de manera distinta. Si somos una comunidad informal, que puede ser y que resolvemos, si cualquier cosa ya ponemos en el foro para ver cómo se hace y pasamos de hacer consulta a ver manuales y construir, cómo esa construcción está ahí, pero no la aprovechamos más que para hacer ese trabajo en equipo. O los profesores os quejáis mucho que sí, he utilizado un wiki colaborativo, pero luego quién colabora, cómo se... Entonces quizás todas estas formas son las que nos tienen que llevar a cambiar en la integración. No me vale introducir algo como herramienta si no sé para qué potencialidad. A lo mejor si yo lo que quería era que debatan, pues hubiera hecho otro tipo de actividad, propuesta, trabajo o integración o sentido. Con lo cual, de este modelo, que a lo mejor, como digo, ellos mismos ya están diciendo que pudieran cambiarlo o que pudieran analizar o que a lo mejor se trata de integrar, pero la visión que están haciendo no es la más dinámica, estos mismos autores, Kohler y Misra, que son los que proponen el modelo, dicen que esto tiene importantes implicaciones para el desarrollo profesional del profesorado, dado que no se asienta solamente en el desarrollo de habilidades técnicas. Muchas veces intentamos poner en capacitar en la técnica, sino que permite realizar conexiones en su contexto de aprendizaje a través del uso de la tecnología, la didáctica y el contenido disciplinar. Eso también nos lleva, como decía, no solamente es de formación o de entrenamiento, sino de cambio. Y cuando hablamos de desarrollo profesional, porque hay un crecimiento y una evolución, esto me sirve ahora, luego está, en este caso, todavía hay gente que se queja porque ya hay una nueva versión o un nuevo procedimiento tal, pero si ya estábamos aprendiendo y estas no son cuestiones estáticas, ese dinamismo depende cómo lo tomamos para poder favorecer esos procesos de aprendizaje. Esto también nos llevaría a ver si aquí... Se nos enciende el vídeo, ¿no? Demora un poco, pero no sé si tanto. Bueno, si no, prenderlo. Pues no engancha. Bueno, luego lo pondré porque es simplemente como conclusión de esta parte del modelo TAPAC, en el que intenta decir que no basta con cambiar las tecnologías o avanzar, que se han ido incorporando, como cambiar ese modelo de enseñar y aprender, que es lo que dicen los autores. También nos lleva a recrear entornos de aprendizaje abierto. Hablamos de los open course, pero siempre hablamos de la accesibilidad de los contenidos, de la reutilibilidad. Pero el abierto nos significa a entornos que sean mucho más flexibles, que permitan otro tipo de cuestiones, no solamente compartir. En este sentido, las universidades americanas nos llevan bastante terreno, no solamente porque está el contenido ahí, sino porque van diseñando a su vez actividades formativas y a su vez van colgando de ahí una comunidad para resolver, y no solamente para tener información, sino para crear y producir. Son las propias comunidades de estudiantes las que producen el conocimiento. Quizá la revolución está ahí, en ser productores y no solamente consumidores. También entra el tema de las comunidades de aprendizaje virtual, que es lo que veníamos diciendo, y el respeto a la diversidad,
que es lo que hablaba cuando les ponía el tema del diseño universal de aprendizaje, que quizás aquí intentan integrar, está mucho menos desarrollado en el ámbito de la enseñanza universitaria y más en los niveles no universitarios, en ir ya diseñando propuestas formativas e incluso como apoyo en el cual ya incorporan en sí esta educación inclusiva en el que permita, no solo por discapacidad, sino para atender a esa gran y extraordinaria diversidad de estudiantes, en itinerarios, en formación, en modos de expresión. A veces también ponemos fechas, ponemos a todos lo mismo, ponemos el mismo modo de expresión y algunos pueden, por estilos de aprendizaje, tener una manera u otra de crear y producir. Esa rigidez a veces no favorece un determinado tipo de cuestiones. Todo el diseño universal, y aquí no hay tiempo para desarrollar, pero bueno, tiene desde un punto de vista curricular. Y dentro de esa propuesta curricular es cómo integrar toda esa potencialidad que las tecnologías nos permiten y nos puedan abordar. Y ahora viene lo más difícil y lo más duro, ¿no? Porque cómo trabajamos, diríamos, en otro tipo de cuestiones en las que nos permitan avanzar aquello que decíamos, no solo quedarnos en la cuestión técnica. Cabero y López, haciendo también un análisis en cursos, decían que la mayoría de la formación virtual tenía una navegación intuitiva clara, un diseño gráfico, un tamaño, unos colores, facilitaban el acceso a la información relevante, a elementos multimedia. Dice, pero evidentemente se ha producido mucho más avance en el diseño técnico, incluso en el diseño técnico del aula virtual, en lo que parece haber un amplio consenso. Sin embargo, en los procesos de enseñar y aprender todavía falta mucho camino de recorrer. Quizás ahí sabemos ya lo que tenemos, entonces el reto y el hacia dónde ir podría ser explorar, como decían estas alternativas que hemos ido viendo anteriormente, en cómo poder trabajarlas de otra manera, ¿no? Y aquí el reto es difícil si no lo asumimos entre todos. Muchas veces este es especialista, este sabe, este es el experto, o estos son los que están utilizando la formación virtual, pero esto no es una cuestión de terrenos, de especializaciones para determinados ámbitos o terrenos, sino cómo podemos hacer que eso forme parte ya de una cultura. Hablamos de la sociedad del conocimiento, de la información, de la supercomplejidad líquida y todas las denominaciones que ha ido teniendo. Pero cómo todo eso nos lleva a replantear funciones y finalidades en la educación superior. Y quizás ahí es lo que está el reto abierto para ir buscando el cómo responder de esa manera. También nos hemos centrado mucho, como decía yo, y eso ha sido necesario, creo, como en toda fase, el justificar que todo lo que se aprendía a través de la formación virtual era tan válido como lo que se aprendía de manera presencial. Ha habido todo un camino ahí que recorrer y validar. Esto pasaba lo mismo cuando los métodos de investigación cuantitativos o cualitativos. Cuando era cualitativo era muy subjetivo, no servía, y hubo que gastar mucho tiempo en decir para qué, cuándo y qué criterios de calidad tenían. En la formación virtual, pues bueno, todavía aquel que levante sospechas ya tendrá tiempo de ver o será convencido ante ya la evidencia rotunda. También nos hemos centrado mucho tiempo en la búsqueda de la mejor plataforma, en que si esta era mejor que esta otra, en que si esta es más. Eso también ya ha pasado porque ya hemos visto que se necesita buscar y complementar. Entonces ya hay cuestiones que se nos han ido resolviendo y hay retos en los cuales tenemos que seguir asumiendo un compromiso de generar alternativas y propuestas alternativas. Y sobre todo para los que estáis aquí en estos 3 días, estáis en una posición privilegiada para poder intentar ver qué alternativas, porque tenemos capacidad, desde el momento en que se puede generar un conocimiento, hacerlo público, tener un foro, intercambiar, en ir sentando bases que no solo sean de tendencias que vengan desde el ámbito de la tecnología, de la comercialización, etcétera, sino que vengan de procesos de aprendizaje. Generar espacios de intercambio de ideas. Por eso me alegra que haya
estén en el tercer congreso. Yo que he estado en el comité científico del primero, he visto también la evolución de, incluso ya se dijo aquí, en el volumen que va creciendo y en la cantidad de presencia que hay hoy, que han tenido que hacer hasta sesiones paralelas. Eso también va generando que hay momentos de espacios de debate y de reflexión. Pero habrá que ver qué otros modos podemos pensar e intercambiar. A veces aquí, por más que estén en la red, quedan ahí. ¿Cómo más podemos influir para aquellos que están en una posición significativa, ¿no? El poder comunicar o difundir o construir colaborativamente esas comunidades de aprendizaje. Hablamos de comunidades, pero a veces también las comunidades se han hecho muy formales, que hay que entrar a determinados mecanismos y compartir determinadas cuestiones. Además de esas comunidades de práctica, las comunidades de este aprendizaje virtual ahora también tienen que ser mucho más abiertas, flexibles, redes más informales. A veces también tendemos a formalizar demasiado hasta las propias comunidades, pero bueno, esto ya se va viendo en muchos encuentros, consorcios, sistemas en que van abriendo cada vez más a redes más informales, en que son los propios participantes de las redes los que construyen el conocimiento. O se crea primero la red, se crea esos lazos, esos intereses, y desde ahí se trabaja en la formación y no al revés. Formamos primero para algo abstracto, o ponemos o diseñamos, y no adecuado a las necesidades, a los problemas y a las cuestiones. Entonces, hay cuestiones en las que sí que vemos que va cambiando mucho más. Primero se crean, se consolidan, se comparten, se generan y producen, y luego se busca esa formación, ese asesoramiento y esa certificación luego de esa formación. También hay que ver cómo se aprende en ese aprendizaje cotidiano, informal, para poder trabajar, reconocer y avanzar. Hay cada vez más alianzas, redes, consorcios, como ves, hay un amplio panorama y propuestas. Aquí ha aparecido también el Centro de Enseñanzas Virtuales en España como una fundación que intenta marcar líneas. Creo que tenéis en el ámbito del encuentro, no sé si es el jueves, mañana, una presentación, y ahí ellos también están utilizando todo el aporte de las tendencias y de las tecnologías al servicio de varias cuestiones, pero también de las universidades. Están trabajando mucho digo, porque aquí a lo mejor alguno de los que estáis ha hecho contacto también con Iberoamérica, especialmente con Latinoamérica, creo que con Chile y México, me parece que han comentado, en los que están trabajando con esas universidades también, apoyando estas comunidades para que a raíz de ahí salgan proyectos. El que estaban trabajando ahora era algo bastante informal de emprendimiento, en donde son los propios miembros de la comunidad los que van generando ese conocimiento. Y quizás también hay que avanzar hacia propuestas que profundicen, como decíamos, no solo lo técnico, que ya lo hemos dicho, sino también las consecuencias éticas de las cuestiones, porque muchas de las decisiones que tomamos, y a veces como responsables de tomar una decisión de optar por una manera u otra, parecen muy neutrales o asépticas, o parecen a veces cuestiones que no hay más, que tienen que ver con presupuestos o con posibilidades, con rendimientos, con acceso, pero que cada medida que vamos tomando, a veces hasta nuestras decisiones en clase, que vamos tomando opciones por utilizar de una manera u otra, va más allá, y con temas de calidad vemos que tienen sus consecuencias luego. Entonces también tener esa visión de esta visión ética de lo que tenemos y lo que significa. Y yo ya para terminar, y así hay tiempo de que pudiéramos, no sé, poner el vídeo 5 minutos. No, mejor vamos a ir a las preguntas y luego lo tenéis ahí al enlace. Es que yo creo que también en todo esto, y eso es mi visión, o sea que esto no es necesario ni que lo consideréis como tal, pero que a veces hay que hacer el camino inverso. Por eso decía que tanto camino, cuando he visto la foto digo, no, si yo también estaba, parece que mimetizada con la imagen.
A veces se construye la calidad siempre desde fuera hacia adentro. Yo creo que el camino tendría que ser también desde dentro hacia afuera, generar ese capital humano y cultural que necesitamos como capital social, no solo nuestro, sino de nuestros futuros egresados, y tratar de invertir las energías, que cada vez nos quedan menos, y hay que desperdigarlas en muchas cosas, en crear muchas sinergias, en alianzas, en avances flexibles, abiertos, con la contribución de todos. Y yo creo que esto se logra si tenemos esa vivencia real en los procesos. Si lo contamos, lo leemos, lo discutimos o lo analizamos en estos foros, a veces no es suficiente. Tenemos que tener la vivencia nosotros mismos como participantes y dar la oportunidad a que otros lo tengan. Y así quizás tengamos, ¿no?, esa calidad asegurada, no solo porque nos lo digan, nos lo certifiquen desde fuera, sino porque la hayamos vivido en el proceso, y sepamos realmente qué es de calidad y qué no. Incluso cuando ya testeáis y ponéis ciertos análisis de oferta, también podéis leer la letra pequeña y ver qué hay detrás de todo este tipo de cuestiones. Pero si no hay esa vivencia de otros procesos, nos parece que a lo mejor lo que está y lo que se nos oferta es lo que hay, ¿no? Entonces, animaros a seguir en este camino de calidad, accesibilidad y todo lo que sea necesario poner, pero viendo que necesitamos abordarlo desde lo complejo que es. Hasta ahora hemos intentado muchas veces reducir, y será por supervivencia, la complejidad con la reducción, pero por lo visto hay que abordarla con esta integración y esta transposición, no solo de fronteras físicas y llegadas, sino también de fronteras de contenido, de fronteras de profesiones y de comunidades reales, realmente de aprendizaje. Y nada más por mi parte. Estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta, en la cual vamos a hacer como foro virtual. Si yo no la sé contestar, creamos entre todos una comunidad para contestar. Sí. Buenos días, soy Pedro Rocha de la UNAM, en México. Y me llama la atención como presentaste la CUE, que es la agencia que califica se enfoca en la educación a distancia. En formación. En México no tenemos algo que se enfoque directamente en la educación a distancia. Tenemos organismos gubernamentales para toda la educación presencial. Mi pregunta va enfocada cuando tú hablas hacia el acento. Esta agencia, ¿a dónde pone el acento para evaluar, acreditar la educación a distancia, partiendo de donde Sangra dice o sigue siendo lo presencial o se tiende más a las tecnologías? Claro. Yo no la conozco y me gustaría saber. Como todas las agencias europeas tienen sus líneas para ir identificando cuáles son los indicadores generales, no solo técnicos, que tienen que tener cualquier proceso de formación. Y si entras en la web vas a ver que te despliegan todos los procesos que tienen que seguir, incluso ellos los tienen identificados en la fase, desde cuando vas a diseñar o hacer una propuesta de formación virtual hasta cuando lo vas a implementar, cómo hay que hacer la evaluación y el seguimiento de la calidad, luego los materiales en concreto que deberían tener y reunir y requerir, las actividades formativas, se llama todo el proceso de todo un ciclo de formación. Si se cumplen, y está bastante detallado dentro de la organización, obviamente puedes pedir consultoría, puedes pedir que te certifiquen, te acrediten, etcétera, a través de esa norma única. Sí. ¿Alguna otra cuestión? ¿O está muy claro o están todos dormidos? En el modelo STEPAC, yo recuerdo cuando presentaron aquí en la mesa, sí, dice que ha evolucionado, que los propios autores se plantean cambios. Sí. Ellos mismos han dicho, hemos empezado con un modelo más centrado en teórico, en realidad es un modelo teórico, en el que han intentado buscar los fundamentos, que se diga, no estamos centrados solo en las TIC y en cómo se incorporan, han hecho un gran estudio de análisis en decir,
No siempre la incorporación de las TIC, obviamente, y lo han dicho aquí también a la inauguración, nos va a asegurar que con eso tenemos un proceso, depende cómo se utilicen, se usen y cómo potencien o cómo faciliten o no obstaculicen todo ese tipo de procesos. Y la idea de ir integrando estas 3 dimensiones del triángulo. Entonces ellos se habían centrado más en ese modelo teórico y ahora han hecho propuestas ya en distintas áreas o ramas de conocimiento, de cómo poder aplicar este modelo en distintas cuestiones. Pero ellos mismos dicen hay que avanzar o explorar o continuar en esta línea. Y lo que sí decía, ellos han hecho una adaptación de un spot publicitario de la Universidad de Kaplan en donde se retaba a decir que la universidad había cambiado o a veces fracasado en querer hacer más de lo mismo. Entonces ellos dicen, es necesario seguir explorando, buscando, creando, pero sobre estos pilares. Creo que lo fundamental para tomar en cuenta del modelo es decir, simplemente no vale con que introduzcamos cambios solamente en una de las partes, sino que hay que estar integrado tanto en las cuestiones o en el diseño. Muchas veces la selección del contenido y la organización no se ha trabajado, se ha hecho. Y como soporta todo Internet, incluso nuestros estudiantes se quejan muchas veces si tenemos una cantidad de link, PDF, etcétera, con el afán de que como es solamente poner, subir, enlazar, pues hay que tener su tiempo de también seleccionar, que es una competencia saber seleccionar y buscar información, etcétera, pero que también habrá que trabajarla como tal competencia. O se ha puesto, como decíamos, solamente el acento en la parte tecnológica o de la incorporación de las TIC, entonces ellos analizan hasta los videojuegos, si puede desarrollar procesos cognitivos, crear, etcétera, siempre y cuando el diseño y el entorno que corre a cargo de profesores, equipos, etcétera, permitan que eso se dé así. Entonces, es como que han ido evolucionando también a decir, bueno, de ese modelo teórico está muy bien, tenemos el soporte, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y como digo, lo ha utilizado mucho Holanda en algunas de las líneas que han aplicado, sigue en Estados Unidos avanzando, y por eso digo, a lo mejor dentro de 5 años no escuchamos hablar más del modelo TAPAC como sí, pero ya se ha incorporado o analizado la idea de trabajar integradamente, que creo que a lo mejor pase lo mismo con el aprendizaje invisible, ¿no? Que tenía por ahí una cita que ponían ellos mismos a la hora de ese aprendizaje invisible, lo que trata de buscar es una verdadera transformación en los modelos tradicionales de enseñar y aprender. Dice, seguimos, a pesar de todas las TIC, incorporados en la transmisión de la información o del conocimiento, y no tanto en la producción, en la generación. Entonces, si queremos introducir cambio ahí, no nos vale seguir pensando en este modelo y en lo que se agradece como tendencia, y seguimos poniendo por ese lado o esa situación. Sí. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los aspectos clave para la calidad de la formación virtual? ¿Qué aspectos tenemos que priorizar, ¿no?, para pensar en la calidad de la formación virtual? Ese es un tema en el que, como decía, depende qué va a poner cada uno en el acento para priorizar, ¿no? Como decía yo en el primer congreso, quizás, y porque no estaban, se ponían mucho los acentos, muy desarrollados en todas las cuestiones técnicas que decíamos en cuanto a los materiales, a los contenidos, etcétera. Obviamente que eso es necesario y creo que tiene que estar, pero tenemos que empezar a priorizar otros aspectos que a lo mejor, y eso desde mi visión, obviamente, desde una visión más desde la formación, no están, que es realmente qué calidad tienen esas actividades formativas que yo propongo, qué calidad tiene o cómo se alinea eso con la evaluación. El tema de la evaluación ha sido siempre tratado como al final de todo, y en el caso de la formación virtual muchas veces pasa lo mismo, por las exigencias que dicen, bueno, hacemos todo virtual, pero cuando llega el momento de la evaluación, necesitamos que el alumno, el examen sea presencial, o necesito ver cómo voy a identificar al alumno porque no se sustituye.
si yo realmente pongo un acento en actividades, hago foros, tengo por distintas maneras videoconferencias, conozco al estudiante, veo su evolución y su proceso, es difícil que alguien lo sustituya por otro, porque ya he ido trabajando de otra manera. Entonces, a veces hay cuestiones en los elementos, entonces yo creo que lo que habría que priorizar es la coherencia interna. La coherencia interna en lo que estamos proponiendo en cuanto a las competencias que queremos desarrollar, el equilibrio en esa selección y organización de contenidos, en los materiales, en los recursos, en la variabilidad, en las cuestiones de diversidad, que también he dicho antes, en que sean realmente procesos inclusivos, porque a veces la diversidad decimos, sí, he hecho esto, esto y esto, pero también le ponemos todos a la misma vez, a la misma hora y en el mismo momento. Y a veces se están generando bastantes tiranías. Digo, esto caduca el domingo a las 12:01, y entonces esto significa que tengo que generar o tienes que hacer un blog porque me gusta que hagas reflexión, pero que no pase de 2 o 3, no sé, párrafos porque me lo tengo que leer y entonces tal, o tiene que estar para dentro de una hora, o todos tienen que intervenir en el foro porque es criterio de evaluación. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor tienen buena intención en el diseño, pero que en la calidad del proceso, que es lo que pienso yo que también tenemos que ver, tiene que estar esa coherencia y esos elementos, sin dejar, por supuesto, de lado todo lo que son las otras cuestiones, que si no, tendríamos esto muy bien, pero no habría lo que decía aquí Cabero, ni visión, ni gráfico, y hay que rentabilizar. Todo esto lleva mucho tiempo, y entonces también hay que aprovechar de dimensionar en qué invertimos ese tiempo y esas energías. A veces en hacer la presentación mucho rato en cualquier sistema o en pasar ese documento. Y como vemos, todo esto va cambiando, obviamente, desde la muerte anunciada del PDF, que ya llevamos varios tiempos para buscar cuestiones mucho más interactivas, y todo esto lleva tiempo de asimilación, de aprendizaje, pero también de diseño, de decir para qué. A lo mejor si realmente es algo que quiero que lean y está, o bueno, o lo pongo en un ebook, o no sé, hay que buscar más que en sí, en tener ese panorama amplio. Pues si no hay más preguntas. Mi nombre es Antonio García, voy a ser moderador de esta sesión. Vamos a ver que están todos los ponentes presentes. Entonces, la primera ponencia será cuantificación de la accesibilidad de la formación virtual aplicando estándares. Lo va a presentar la señora Covadonga Rodrigo, aquí presente. A continuación será estudio comparativo de accesibilidad web con portales informativos de universidades peruanas de educación a distancia, por el señor Miguel Ángel Córdoba, que está aquí presente. Espero que luego aparezca. A continuación vendrá la presentación de norma ISO IEC 24751, acceso para todos, por la señora Consuelo Batanero, también aquí presente. Y por último finalizaremos la sesión con la accesibilidad en la formación y en la información como parte integrante del derecho a la educación y del principio de no discriminación por la señora Isabel Cano. Vale, pues sin más dilación, comenzamos la sesión con la cuantificación de la formación virtual. Muchísimas gracias. Yo creo que lo más importante de mi presentación hoy sería transmitir a la audiencia, digamos, la dificultad. Bueno, empezamos otra vez. Buenos días a todos. Yo creo que un poco lo que me gustaría que quedara más en la audiencia de mi ponencia es las dificultades para poder introducir conceptos relacionados con la accesibilidad en el proceso regular de fabricación de normas, ¿no? Como ven, la ponencia la firmamos 3 personas: José Ramón Hilera, que es un profesor de aquí, de la Universidad de Alcalá de Henares; Abel González, que es un técnico que trabaja en el INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que saben que está en León, y yo misma, ¿no? Y nos conocimos los 3 trabajando desde hace muchos años, participando en los grupos de trabajo que hay en AENOR en el desarrollo, pues, de estándares, ¿no? En concreto, en este caso, pues en el seno de un grupo
digamos que hay a espejo de los grupos de la ISO IEC en el grupo 71 de tecnologías de la información también aplicadas a la educación. Entonces, es un poco la contextualización para entender que cuando alguien desarrolla una normativa que no es específica en términos de accesibilidad, hace falta que en el seno del grupo en el cual se empieza a conceptualizar la norma, alguien tenga una cierta sensibilidad hacia estos temas y empiece a introducir la necesidad de poner pautas relacionadas con la accesibilidad dentro de una norma que en principio no tenía nada que ver con accesibilidad. Es decir, la norma que es el motivo central de esta comunicación es la 66-181. Empezamos a trabajar allá por el año 2004, salió una norma ya oficial en el año 2008. El trabajo en estos grupos saben que es voluntario, por tanto, bueno, pues es complicado, ¿no?, reunirse, quedar, ¿no?, hacer entre todos los participantes, ¿no?, una transferencia de conocimiento, pensar las cosas, ponerlas. Entonces, realmente, si no hay alguien en el seno del grupo que tiene una inquietud por estos temas, lógicamente no se les ocurre a nadie poner una valoración de accesibilidad dentro de una normativa, en este caso, de calidad en e-learning. Se dio la circunstancia de que en ese año sí que habíamos un par de personas y por ese motivo, pues en la primera norma que salió publicada en el 2008 ya había, como van a ver, un factor, digamos, de calidad medible en términos de accesibilidad. Pero claro, ¿cómo imponer los límites? Es decir, esto es una norma que es para quién. En este caso es un tema formativo, no es para las universidades, es para empresas que dan formación online. Por tanto, ¿cómo hacer ver a una empresa que su business, su negocio, es producir cursos online, cómo va a tener que preocuparse por estos temas de accesibilidad, ¿no? Lógicamente, si ya, incluso en el mundo del desarrollo del software, muchos programadores piensan que es perjudicial pensar en términos de accesibilidad porque les va a complicar el trabajo, aunque no lo sea realmente, pero si todo el mundo ya piensa de antemano que es algo, digamos, negativo, como encima alguien que tiene un negocio de proveer un servicio que no tiene nada que ver, ¿no?, con atención a la discapacidad, ¿cómo hacerles ver que es importante? Y que además posiblemente a la larga va a ser un beneficio también para ellos. Pues este es un poco el planteamiento del problema que yo creo que sobre todo la ponencia yo creo es un poco para dejar la semilla, para dejarnos la semilla a todos de que es un tema complicado de gestionar. ¿Cómo evaluar la accesibilidad? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo cuantificarla? Tener en cuenta que luego va a haber unos auditores que van a hacer una aplicación de esta norma en estas empresas, ¿no? Les van a auditar. Entonces, también los auditores tienen que estar formados en los aspectos que se quieren medir. ¿Cómo transmitirlo, como he comentado, a estos futuros usuarios, que no dejan de ser, en este caso, más que empresas privadas, ¿no? Yo creo que es un tema apasionante, este tema de intentar mejorar el acceso de las TIC a las personas con discapacidad. Lógicamente, la formación online es totalmente, ¿no?, pues pura innovación TIC. Es claro, yo soy de las personas que comparto que los estándares son buenísimos, ¿no? Desde que descubrí la llave Allen, ¿no?, y yo creo que cualquiera puede entender pues que los estándares son beneficiosos, ¿no?, tanto en la mecánica como y en montar muebles como en los temas, digamos, de programación, ¿no? Pero ¿cómo? La pregunta del millón es cómo poder incorporar estos aspectos de accesibilidad de forma transversal y, además, en este caso, en un tema normativo. Bueno, que el impacto de Internet en la sociedad y en las personas con discapacidad es evidente, pues, bueno, no creo que hay que decir mucho. Simplemente pues he resaltado dentro de las miles de cosas que se pueden hacer por Internet y que, por supuesto, benefician especialmente a las personas con discapacidad, pues es el tema formativo. Suplen muchísimas de las carencias que tienen estas personas y les dan mayor autonomía, entre otras cosas, porque rompen el aislamiento. Es decir, alguien que antes estaba en su casa, pues ahora resulta que se puede formar desde casa, puede chatear desde casa, puede relacionarse desde casa y, en definitiva, pues favorece su integración. Pero, bueno, es cierto que las TIC siguen teniendo barreras y cuantos más elementos de hardware y dispositivos más complejos ponemos, pues más complicada se hace, ¿no? Si bien pues el propio Tim Berners-Lee, cuando crearon el Internet y luego no como fundador del W3C, pues lógicamente intentan favorecer la universalidad. Bueno, algunos datos. Como he dicho, esta norma no es enfocada a instituciones universitarias, ¿vale? No es para universidades públicas, pero sí
para empresas o instituciones, también puede ser una universidad, que proporcione formación online, digamos, como un negocio, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos un poco para que veamos en qué potenciales clientes hay, ¿no? Bueno, hay una serie ya de últimos informes sobre la discapacidad en entornos universitarios, de la Fundación ADECO, de Universia. Bueno, la verdad es que las cifras, al hilo de esta transparencia que he puesto hace 3 o 4 momentos, la realidad es que Internet en el mundo de la discapacidad ha hecho un impacto brutal y hemos pasado en 4 años prácticamente que la población universitaria con discapacidad haya aumentado pues un 100%. En estos momentos ya hay casi 16.000 personas que están en enseñanza universitaria reglada. O sea, imagínense la potencialidad en enseñanza que no sea reglada. Bueno, ¿qué estrategias hay en general para mejorar el acceso a las TICs? Pues un poco el motivo de esta comunicación, lógicamente, pues la existencia y cumplimiento de leyes y el uso generalizado de estándares y normas, y por eso intentamos introducir la accesibilidad en esta norma UNE 66-181. Lógicamente, yo creo que la primera pauta que pusimos en la norma era el intentar motivar a los compañeros que estaban en el grupo, hacerles ver que era importantísimo introducir un factor nuevo, aparte de otros, ¿no?, como la empleabilidad y otros factores que eran importantísimos, que el de la accesibilidad también lo era. Y yo creo que la primera idea importante y más fácil para transmitir es hablar del mercado de la accesibilidad, es decir, decirle a alguien, mira, es que si diseñamos para todos, si facilitamos para todos, al final también, por supuesto, a las personas con discapacidad. Eso no significa que la empresa que vaya a proveer e-learning esté pensando en que va a hacer cursos con clientes que van a ser todos estudiantes con discapacidad, pero nosotros tenemos que animarle a que cuando diseñe un curso web, cuando haga el formato HTML navegable, cuando haga multimedia, cuando haga no sé qué, pues que tenga en cuenta el hacerlo mejor, el poner dispositivos, pues acaso en algún momento dado puede tener algún cliente, digamos, con esas necesidades, ¿no? Bueno, la formación virtual, pues está claro que es un servicio, ¿no?, para contextualizar, que se provee a través de Internet, hace falta equipamiento, software y, por supuesto, pues los requisitos de accesibilidad sean idénticos a los de cualquier otro servicio que queramos proveer por los mismos medios. Pero bueno, ¿dónde buscamos la accesibilidad para ponerlo en la norma? Pues en todos los lados. O sea, si uno provee un servicio de cursos de formación online, pues habrá soporte al estudiante, soporte al profesor, las conexiones con Internet, los ordenadores, los micrófonos, las webcams, pues no sé, los puestos de trabajo, todo. Pero es que encima llegamos en estos días de hoy en día y resulta que es que encima nos vamos a la enseñanza ubicua. O sea, ya no es una clase regular, sino que estamos pensando en empresas que están dando a su vez un servicio que un cliente lo tendrá en un móvil, otro en una tableta, con lo cual al final, bueno, pues hay equipos de videoconferencia, como igual los que nos están utilizando hoy, hay terminales multimedia. Bueno, la realidad es que para que la tecnología sea lo más usable y accesible posible en este tipo de enseñanza, pues aquí tienen un poco resumidas las... perdona, se ha estropeado la indexación, pero bueno, cosas que hemos comentado ya, ¿no? La interoperabilidad de equipos también sería importantísima, aspectos de ergonomía que tienen muchísimo que ver también en la accesibilidad, incluso identificación de recursos y etiquetación semántica, tanto de los recursos como de los repositorios, que de hecho yo creo que hay una persona detrás mío, ¿no? He visto, ¿no?, Concha, que iba a hablar de la norma precisamente de la 24751, que ya veréis que tiene mucho que ver con estos aspectos, ¿no?, de etiquetación. Y por último, pues esta difusión multicanal, que como hemos visto en la enseñanza ubicua es importantísima. Bueno, entonces ahora, ¿cómo todo este batiburrillo de ideas, cómo la contextualizamos y cómo lo enfocalizamos hacia la norma, ¿no? La norma es una redacción escrita que a su vez van a ver los potenciales, digamos, empresas que la tienen que aplicar y los auditores que la tienen que conocer para luego poder realizar la auditoría. Bueno, pues entonces uno coge, por ejemplo, yo os recomiendo, ¿no?, por ejemplo, esta guía sobre normalización en la accesibilidad de las TIC del CENTAC, escrita por Álvaro Rodríguez Ascaso y por Loic Martínez Normand, pues fenomenal. Aquí están las miles de normas, bueno, decenas o centenares de normas que hay, tanto internacionales, europeas, nacionales, ¿no?, que pueden afectar.
Bueno, pues nosotros en el grupo nos cogimos algo parecido. Bueno, desafortunadamente esto no estaba hace 6 años, pero bueno, lo hicimos cada uno con los conocimientos que teníamos. Hicimos una compilación y ahora os voy a presentar en las siguientes transparencias cuáles fueron las normas en las cuales nos apoyamos. Pues la de AENOR, precisamente, claro, si desarrollamos una norma en AENOR, lo primero es ver qué más hay en AENOR, porque los auditores, lógicamente, lo primero que conocen son las normas editadas también por la propia asociación. Los cogimos la 13.9801 del hardware, nos cogimos la 9.802 del software, pero también, como os he puesto subrayado, cuidado, porque como los organismos internacionales avanzan por su cuenta, los europeos también, los nacionales españoles también, pues hay un momento dado en que uno se adelanta, tú estás utilizando una versión antigua, la española a su vez se va a renovar, y por eso os he comentado que la última versión de esta norma es traducción en realidad de una ISO, que a su vez también la que había venía de la versión anterior. He comentado en unas experiencias anteriores, como cualquier TIC, en formación online tenemos accesibilidad al hardware, al software y a los contenidos. En contenidos, la 803, pero realmente la 803 está basada en las del W3C, en concreto en la WCAG, que sabéis que es la, dentro de las W3C, en concreto la de contenidos. Pero también esta, sabéis que pasó por la versión 1, va hacia la 2, y a su vez hay una versión ya preparada en AENOR de esta para adaptar también, digamos, los epígrafes que estaban relacionados con digamos, el estándar del W3C. Más allá, os he comentado que están los organismos internacionales, los españoles y europeos, a su vez, por comodidad, no lógicamente dices, no me voy a reinventar la rueda, no, me fijo que está haciendo la ISO y entonces, pues sigo, lo traduzco o lo mejoro, ¿no? Cogemos la 924120, que sobre todo es diseño de equipos y servicios, y la 24751, que he comentado luego, van a exponer más en detalle, que se fija mucho en casar un poco, ¿no?, el dispositivo, esto que he puesto antes, el dispositivo con el contenido con las necesidades del usuario, ¿no? Entonces, mediante la semántica del etiquetado se consigue que el smartphone se adapte a tus preferencias, con el curso o el Moodle que tienes online, y ya todo te va preconfigurado a tus propias preferencias como usuario. Bueno, el W3C, aquí simplemente os haya puesto recordar, ¿no?, cuáles son sus objetivos. La WAI, que ya hemos comentado toda la iniciativa, que en realidad de las tres, digamos, grandes áreas, la de agentes de usuario, contenido y autor, en principio nosotros nos quedamos solamente de momento con las de contenido, porque las otras son de aplicación más complicada, sobre todo las de agente de usuario ahora para las empresas es un tema muy complicado. Bueno, aquí simplemente, y ya para ir terminando, en el... Vale, perfecto. Vale, es que me estaban indicando que tenía 3 minutos. Vale, muchísimas gracias. Bueno, aquí simplemente todo este paso del W3C era simplemente para indicaros que, lógicamente, es un referente para todos los que estamos trabajando en temas de accesibilidad. Entonces, bueno, a veces también esa adaptación a lo que en términos internacionales están evolucionando, pues es un poco difícil de seguir, ¿no? Entonces, efectivamente, cogimos la WCAG 2.0 y aquí os he un poco resumido las diferencias que hay con la 1.0 que tenían, a su vez, aplicación en nuestra norma, ¿no? Sobre todo es esa transición entre digamos, los puntos de verificación y el nuevo concepto de principios fundamentales, ¿no? A su vez, cada principio se subdivide en muchas pautas, pero no hay una correspondencia directa entre los puntos de verificación y las pautas actuales. Por tanto, hay que hacer una aproximación a veces para hacer, digamos, el mapeado, ¿no?, entre ambos aspectos, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que lo que es más fundamental es que en esta nueva versión no existe ya una referencia a la necesidad de utilizar una tecnología concreta, ¿no?, sino que se da un poco de antemano que cualquier tecnología es válida mientras que esa tecnología en sí misma se deje o sea accesible, ¿no? Entonces, un poco se deja la voluntariedad del que utiliza la tecnología de tener que satisfacer los requisitos que uno exige que deba de cumplir y entonces, bueno, pues ese ya, digamos, se traslada el problema a otro punto. Entonces, ya finalizando, bueno, pues con todo este compendio, ¿no?, de normativas, análisis, ¿no?, de las normativas, hemos escogido todas las que he presentado en las últimas transparencias,
pues ya se decidió cómo implementar esto en la norma. Y claro, pues es un tema complicado, ¿no? Es decir, la accesibilidad no es conocida. En el fondo lo que queremos es que la gente, o sea, las empresas se molesten y lo implementen. Entonces, hay que hacerles entender que es importante, pero ellos tienen que asumir y quererlo. No vale una imposición. Entonces, si una empresa dice, uff, si es que yo nunca voy a tener... No, ya, pero sí, no es eso. Es que usted va a salir beneficiado y además hay diseño para todos y además es mercado de accesibilidad. Y no se preocupe, que usted va a ganar, que si el curso está bien diseñado, que si tal, usted verá que si el contraste es bueno, es que mejora para todo el mundo, para la gente más mayor, para la gente con problemas de vista, para todo el mundo. Entonces, es una labor complicada. Claro, nosotros no lo hacemos. Es decir, los que estamos en el seno del grupo de trabajo nos lo creemos, pero luego es un auditor el que va a aplicar esto. Entonces, bueno, pues sí ocurrió. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues se cogió una especie de factores de satisfacción, que eran los que consideramos que era importantísimo para medir la calidad, y obligamos a que uno de ellos fuera el factor de la accesibilidad. Así, pues nada, todo el mundo tenía que cumplir. Bueno, pues en principio basándose en los puntos que hemos comentado antes. Claro, la primera versión, bueno, pues digamos que fuimos muy exigentes. Y parece que no, intentamos, a nuestro punto de vista, no serlo mucho, es decir, bueno, había desde un nivel básico a un excelente. Hombre, pues el básico, que cumpla la 1, pues el excelente, que cumpla todos, ¿no? Bueno, pues empezamos así, como ven, con estas divisiones, pero realmente, bueno, pues había un problema. Había un problema que nos admitieron los auditores y que esto, pues que no funcionaba. Porque, de hecho, habíamos sido tan exigentes que si el factor de accesibilidad no funcionaba, pues había muchísimas empresas que no lograban el sello de calidad. Así que teníamos un problema, porque si disgustamos precisamente a los que queremos motivar, pues mal. Así que reconceptualizamos. Y esto es lo que ha quedado en lo que estamos trabajando ahora, que creemos que está bastante consensuado. Manteniendo un poco los niveles, etcétera, bueno, pues hemos ido adaptando también al WCAG 2, hemos ido relajando algunos de las exigencias, sobre todo para los niveles mínimos, y en cambio hemos dejado el decir, mire, es que usted realmente va a ser excelente si además de hacer una buena formación online, encima consigue un nivel de accesibilidad conforme a la regulación internacional y nacional. Y bueno, la realidad es que de momento pues tenemos muy buena retroalimentación, pero bueno, pues habrá que hacer una presentación dentro de X años, ¿no?, con el punto de vista realmente de los usuarios finales, que quizás, bueno, pues no tengan esa perspectiva. Pero bueno, realmente el objetivo en general de la norma era ayudar al cliente final, es decir, al potencial estudiante, el demandante de oferta formativa, a que esta norma le ayude. Es decir, esta no es una norma hacia el fabricante, es una norma para el usuario final, para que aplicando esto, digamos, el futuro estudiante vea las cosas muy claritas de qué es lo que le ofrece esa formación y si cumple o no realmente sus necesidades y expectativas, porque no hay cosa peor en e-learning o en la formación de que tener un estudiante que piensa que no le estamos enseñando, que no está aprendiendo, que no está... Eso es lo peor. Lo mejor es intentar adecuar las necesidades y expectativas del usuario. Así que, bueno, pues que nada, simplemente ya para terminar, animo a todos los que estéis aquí presentes, si alguna vez participáis en la fabricación de normas y estándares, sí que soy convencida de que es importantísimo hacer no mucho proselitismo el tema de la accesibilidad, porque soy una firme convencida de que se mejora, digamos, un buen mapa conceptual, una buena navegación, es que es favorecer para todos, ¿no? Y yo creo que es importantísimo hacer ver a las personas que en el diseño de las cosas, en el diseño, ya hay con casi nada de esfuerzo, simplemente es con conocimiento, ya ahí se puede lograr un avance fundamental, ¿no? Así que nosotros seguiremos insistiendo en nuestra tarea en la realización de normas, de que estos temas pues sigan siendo importantes a considerar. Y nada más. Hola, soy Valentín Chamarrojo del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, bueno, que ya nos conocemos.
Y la duda que tengo es sobre todo si vais a, que no sé si está incluido, si vais a aplicar las normas UNE de subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. Porque entiendo que eso entra en el WCAG 2, pero luego esas normas, al menos la de subtitulado, que no recuerdo ahora el número, están orientados a televisión, teletexto y cosas así, y cine. Entonces no hay un capítulo o un apartado de cómo subtitular clases. Entonces hay como un vacío en algunas normas que tampoco sé muy bien cómo hacéis, si encontráis un vacío, si lo comunicáis al otro comité, bueno, pues ¿cuál es el plan que tenéis respecto a eso? Bueno, el tema es muy complejo. Ya hemos tenido, verdad, varias reuniones con el seno del debate acerca de qué tipo de interactividad, incluso en las primeras normas, ¿no? Es decir, si medir o no el nivel de interactividad como un factor importante de calidad o definitivo, ¿no?, en la calidad de un curso, ¿no? Y bueno, de momento no se puede aplicar, ¿no? Es decir, no se puede discriminar a un curso de formación online que puede tener un bajo nivel de interactividad, es decir, puede no tener mucho multimedia, para entendernos de forma coloquial, y no por eso deja de ser un buen curso. Entonces, claro, el tema multimedia es un tema complejo, no solamente pues es un tema de flash, estamos hablando de videoclases. Como sabemos, ¿no?, pues el subtitulado, es decir, hacer una transcripción simplemente de una videoclase te puede suponer 3 veces más de tiempo que lo que es la propia grabación, con lo cual eso significa que las empresas tienen que tener o personal o hacer una subcontratación específica para eso. Entonces, de momento es un tema muy complicado. También se ha debatido incluso, pues, porque todo este tema, ¿no?, del contenido en sí mismo exige casi un monográfico solamente sobre ello, pues temas incluso de mundos virtuales, es decir, hay un montón de tendencias de innovación en el mundo de la formación online. Y claro, por ejemplo, pues no sé, un curso para pilotos, ¿no?, que utiliza un simulador de... Claro, ¿hasta qué punto vamos a hacer ese simulador accesible, ¿no? O sea, es que es imposible, ¿no? Porque, es decir, pues nunca va a haber un piloto ciego, es decir, o un estudiante ciego que quiera ir a un curso de formación para ser piloto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, claro, yo creo que no hay que sacar tampoco, ¿no?, las cosas exageradas, porque aquí lo que hacer es intentar convencer a todos de la importancia, ¿no? Y yo creo que haciendo las cosas más sencillas y más fáciles, empezando por lo más bajo, es como ganamos adeptos y luego ya vamos forzando un poquito la tuerca para que las cosas vayan a más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, bueno, Comadrona, felicitaros por la última versión. Sobre todo me ha gustado muchísimo porque me parece que es muy maduro y muy realista. Ese primer nivel que habéis dicho de informar, creo que lo he entendido así, informar al usuario de que, mire, esto no es accesible en esto, o esto... Bueno, a mí eso ya me parece un logro porque creo que de esa manera ambas partes, tanto la empresa como el que lo utiliza, son conscientes de esa importancia. Mire, no he llegado hasta aquí, pero esto está. Mi pregunta es, ¿cómo implementar eso? ¿Podría ser en metadatos o dando una prioridad importante a ese metadato de accesibilidad que, aunque solo sea, se diga, mire usted, no está preparado para personas con discapacidad auditiva? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Cómo se podría, ese nivel tan básico, pero que de verdad que a mí me parece que es clave, y los otros niveles lo mismo, pues cumple tal norma, tal, ¿cómo podría de verdad, digamos de forma muy práctica, quedar implementado? Bueno, yo te doy la razón. Sí que es cierto, cuando hicimos la primera versión de la norma, igual parecerá una tontería a los que estáis aquí escuchando, pero bueno, lo que poníamos más énfasis era siquiera en ponernos de acuerdo en lo que sería el mínimo de información, o sea, el papelillo, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? No, la publicidad, ¿no? O sea, el exigir, de hecho se puso, ¿no?, la primera norma, si la leéis, el que hubiera unos mínimos para lo que es la publicidad del curso, ¿no? Lo mínimo que tenía que llevar. Eso al hilo es lo que comentas, ¿no? Entonces, parecerá una tontería, pero efectivamente resulta que es que nos encontramos que la oferta formativa pues no había ni siquiera esto, ¿no? ¿Para qué? Para lo que hemos comentado, lo que tú has refrendado, que el que quiere el curso sepa a qué atenerse, ¿no? Y sus expectativas estén también aquí reflejadas. Claro, aquí no tienes metadatos, ¿vale? Aquí lo que tienes es, o podrías asociar unos metadatos a la hoja de información. Yo creo que en la parte, digamos, más sencilla hay, y luego, a nivel operativo, digamos, ya con el curso en producción,
ahí sí que lo que tú comentas. Es decir, cuando luego comenten la siguiente norma, todo el tema de etiquetado, tanto pues eso para los dispositivos que se vayan a utilizar, ¿no? Que no deja de ser un refrendo, ¿no? De a qué adecuación necesitas, ¿no? Tal. Pues, por supuesto, incluso si las empresas utilizan repositorios, ¿no? Estamos hablando de incluso cursos en abierto, por ejemplo, pues más aún, ¿no? Que en los propios repositorios hubiera información acerca del terminal, qué se puede utilizar, qué condiciones, qué resolución. Sí, por supuesto. Sí. Pero ya yo creo en el momento de hacer la producción del curso, digamos, ya cuando se está mostrando. Sí. Yo estaba en la norma. Como la norma es para que se aplique sobre todo a empresas, se trata de huir de términos demasiado académicos. Lo de metadatos se lo enseñan a una empresa y la asustas. Entonces, nosotros llamamos información mínima, y eso es verdad que se exige en la norma, porque hemos hablado solo de la parte de accesibilidad, pero la norma tiene también parte de método pedagógico, instruccional, etcétera. Entonces, y al final recojo una serie que podrían ser metadatos, pero que no se llamó así en la norma, se llama información mínima del curso, porque la idea es que la apliquen las empresas. Entonces, entre ellas información hay una, que es si el curso tiene problemas de accesibilidad o no, pero no se llevó a ningún formato, o sea, es libre, o sea, no está, la norma no se mete en el detalle. Pero se recomienda. No es obligatorio que entre la información mínima esté la de accesibilidad, pero no se dice que con un formato string y o sea, que es. Y tampoco en la norma aparece la palabra metadato en ningún sitio porque dan. Sí, pero además es fundamental, ¿eh? Cuanto más informatizadas están las empresas y más de forma automatizada se pueden generar guías de los cursos, etcétera, y la información proveniente de repositorios, fenomenal. Totalmente hacer el mapping entre estos ítems y los metadatos, que hay un montón de estándares en cómo utilizar y demás que se pueden utilizar. Yo no tengo muchas más preguntas, siempre pensaba que hay no.